tal? Muy buen día. Soy el doctor José Luis García García y el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, un problema que muchos probablemente conozcan por el característico paciente de edad avanzada con pérdida de la memoria. Pero la enfermedad de Alzheimer no solo es pérdida de la memoria, sino también pérdida de la independencia en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria que van progresando hasta que el paciente se vuelve completamente dependiente. La base fisiopatológica del Alzheimer es la producción de proteína intracelular tau y producción de beta amiloide extracelular, lo cual lleva a degeneración cognitiva y estructural de la masa cerebral, como podemos ver en esta imagen. El tratamiento idealmente son actividades cognitivamente atractivas para el paciente y también hay manejo farmacológico con inhibidores de la colinesterasa y con antagonistas glutaminérgicos. Pero ahondemos un poquito más en el tema. Para empezar, la enfermedad de Alzheimer, como comentaba hace rato, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por el deterioro cognitivo, afectación de la memoria y disfunción progresiva de la autonomía funcional. Es la causa más frecuencia de demencia en adultas mayores y podemos hacer tamiz de deterioro cognitivo con muchas escalas como es el Mini-Mental, el Mini-Cog, el Score MoCA. Por ejemplo, aquí podemos ver la imagen del Score MoCA que nos habla de un deterioro cognitivo leve a partir de un puntaje menor de 26 puntos, que es bien importante que hagamos usemos estos instrumentos en nuestra consulta geriátrica diaria. La enfermedad de Alzheimer tiene una prevalencia elevada en pacientes de mayores de 65 años. Ya les decía, es la principal causa de demencia en estos pacientes. Existen diversos factores de riesgo, como por ejemplo, pues la edad avanzada, que de hecho es el factor de riesgo más importante. También historia familiar con pacientes o familiares de primer grado que ya hayan sufrido Alzheimer. Genéticamente hay alelos que ya se han identificado que tienen una asociación con la enfermedad, como por ejemplo el alelo ApoE epsilon 4, mutaciones en el gen APP, en el gen PSN1 y el PSN2, que suele aparecer en formas familiares precoces de la enfermedad de Alzheimer. También como factores de riesgo podemos encontrar a pacientes con baja escolaridad, quienes hayan tenido traumatismo craneoencefálico y el sexo femenino. También otros factores cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, obesidad y tabaquismo. Entonces, ya aquí tenemos factores principales. Hablando un poquito más de la fisiopatología, en la enfermedad de Alzheimer lo que pasa es que se forman depósitos extracelulares de beta amiloide que forman las características placas seniles, pero también se forman ovillos intraneurales. Voy a sacar el simulador. Ovillos intraneurales dentro de las células. Aquí tenemos, por ejemplo, imaginen que vamos al interior de un oligodendrocito, de una neurona común, y vamos a la estructura del microtúbulo. Ahí se pegan estas proteínas tau. La proteína tau, cuando se pega al microtúbulo, lo que hace es desestabilizar la estructura del microtúbulo. Y al desestabilizarse se van formando proteínas tau hiperfosforiladas. Y esas proteínas tau hiperfosforiladas se van juntando y forman estas redes neurofibrilares de proteína tau, que al final lo que nos va a hacer es una alteración en la sinapsis de las neuronas. Esta alteración de la neurotransmisión me va a dar como principal resultado la disminución de la producción de acetilcolina extracelular. Esto va a afectar inicialmente al hipocampo y a los lóbulos temporales, los cuales son donde se deposita principalmente la memoria reciente. Pero no acaba ahí todo, sino que también a nivel intracelular hay mayor producción de radicales libres de oxígeno, se activan distintas vías como las de las caspasas, lo cual me lleva a una proteólisis y a una muerte celular programada acelerada. Todo derivado de esa formación. Primero,
de depósitos extracelulares de beta amiloide y en segundo lugar por la formación de ovillos intraneurales de proteína tau. Clínicamente, ¿cómo se presenta un paciente con Alzheimer? La clínica la podemos dividir en tres, en una fase inicial, una fase intermedia y una fase avanzada. En la fase inicial, los pacientes con Alzheimer pueden tener pues esa alteración de la memoria episódica reciente. Ay, se me olvidó, por ejemplo, ir a mi consulta médica, o el paciente se le olvidó cerrar su casa, se le olvidaron las llaves. También puede aparecer desorientación espacial, los pacientes suelen perderse, no saber dónde están, y también hay dificultad para aprender información nueva. Eso en la fase inicial. Si va progresando el problema, llegamos a la fase intermedia. Se caracteriza por afasia, apraxia, agnosia. El paciente empieza a olvidar a realizar esas actividades que solía hacer. Por eso tenemos esa pérdida de independencia en las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales. ¿Cuáles son esas actividades básicas de la vida diaria? Pues en primer lugar, moverse de un lugar a otro, de la cama a una silla, puede ir al baño solo, vestirse solo, o actividades instrumentales como por ejemplo hacer una llamada telefónica, otras actividades como hacer compras solitos, usar el transporte público solitos. Los pacientes van perdiendo esa independencia que solían tener. También se pueden presentar alteraciones conductuales, los pacientes pueden estar más irritables, pueden tener brotes psicóticos o incluso estar más deprimidos. Y ya en fases más avanzadas, los pacientes presentan incontinencia, mutismo, rigidez y dependencia total. Entonces, es una enfermedad lamentablemente progresiva, ¿sí? Y que podemos identificar desde los instrumentos que usamos, un mini cojo, un mini mental, y si hay puntaje bajo, pues hay que empezar a sospechar que probablemente el paciente está cursando con demencia y hay que tomar en cuenta pues la enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de demencia en el adulto mayor. Aunque claro, como paréntesis, pues tenemos otras causas de demencia, como son la demencia frontotemporal, una demencia vascular, secundaria a una enfermedad vascular cerebral, una enfermedad de infarto. También tenemos otras causas de demencia, como podrían ser hasta incluso una enfermedad de Parkinson que va progresando también a esos grados de problemáticas. Pero bueno, regresemos un poquillo más ahora a criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer. Para el diagnóstico, pues sí necesitamos tener una historia clínica, nos va a ayudar, nos va a ser de mucha ayuda saber los antecedentes familiares, saber si el paciente tiene pacientes familiares de primer grado con esta enfermedad, hacer la exploración cognitiva con estos instrumentos como el Minicog, Minimental, el MoCA. Asimismo, pues guiarnos por los criterios de SM5 en los cuales pues tenemos que tomar en cuenta que sea una demencia progresiva con un déficit en más de dos dominios cognitivos que interfieran con la vida diaria. Es lo que les hablaba de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Una vez que tenemos la historia clínica y una clínica compatible con esto, o sea, síntomas, signos y síntomas compatibles, el paciente es candidato a que realicemos una imagen como una resonancia magnética cerebral, en la cual podemos evidenciar distintos datos, como por ejemplo atrofia cortico-subcortical, pero principalmente, y los primeros datos se van a dar con una atrofia en hipocampo y de la corteza temporal y parietal, donde ya comentábamos que es ahí donde se almacena la memoria reciente, como por ejemplo en estas imágenes de paciente donde se puede evidenciar que el tejido cerebral está atrofiado en comparación con esta parte. Entonces tenemos atrofia del hipocampo, pero también de la corteza temporal y parietal. Entonces son los primeros datos en resonancia que nos ayudan a sospechar aún más en un Alzheimer. Asimismo, es indispensable descartar alteraciones
en el tejido cerebral que nos hablen, por ejemplo, de infartos lacunares o que sean sugerentes de alguna enfermedad vascular cerebral previa que nos esté dando la clínica de la demencia. Pero si no tenemos alteraciones estructurales que justifiquen una enfermedad multiinfarto, por ejemplo, pues podemos hablar de que el paciente sea alguien que está cursando con Alzheimer. Asimismo, pues tenemos algunos biomarcadores que se usan más en investigación, como son la alfa-beta proteína, la proteína tau elevada en líquido cefalorraquídeo. También se usan estudios para encontrar amiloide, como por ejemplo puede ser la tomografía por exposición de positrones. Pero pues si tengo yo datos clínicos, deterioro en dos dominios cognitivos, una de que hablan de una demencia progresiva y tengo datos imaginológicos, una resonancia, pues puedo hablar de que ese paciente pues sí está en un contexto de una enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, antes de pasar al tratamiento médico farmacológico, pues tenemos las medidas cognitivamente atractivas para el paciente. ¿Qué tratan esas medidas cognitivamente atractivas? Pues diario hablarle al paciente, decirle qué día es hoy, la fecha, qué hora es en la que le estamos hablando. Le podemos eh, brindar un libro, que lea libros, que escuche la radio, que realice actividades como por ejemplo colorear mandalas, hacer crucigramas. Existen muchas actividades en las cuales el paciente puede realizar durante el día, pero es bien importante. Es como si fuera un músico, los cuales están entrenando esa capacidad al menos 8 horas diarias. Los pacientes adultos mayores también. Esas actividades cognitivas las tienen que hacer la gran cantidad del tiempo que están despiertos en el día, con tal de reforzar el cerebro. Es como un músculo, mientras más se esté utilizando, mientras más lo activemos, mejor. Ahora bien, también tenemos el tratamiento farmacológico. Inicialmente vamos a dividir al manejo de acuerdo en qué estado de deterioro cognitivo está el paciente, si tiene un deterioro cognitivo moderado, leve o incluso severo. Si el deterioro cognitivo es leve o moderado, podemos iniciar con medicamentos que son inhibidores de la acetilcolinesterasa o de la colinesterasa, que son, por ejemplo, el donepezilo, la ribastimina y la galantamina. Vayamos a un ejemplo, por ejemplo, con la ribastimina. Aquí existen cápsulas y parches. Por ejemplo, las cápsulas, la dosis inicial por la cual podemos empezar es una dosis de 1,5 miligramos, 2 veces al día, por 2 semanas vamos a iniciar. Si lo tolera el paciente, lo vamos a incrementar a 3 miligramos 2 veces al día por las siguientes 2 semanas. Y si lo tolera, le subimos hasta 4,5 miligramos y vamos a tratar de llegar a una dosis máxima recomendada de 6 miligramos 2 veces al día. También podemos darle al paciente parches de ribastigmina. Eso es una presentación que se encuentra un poquillo más disponible y la dosis del parche es de un parche de 4,6 miligramos cada 24 horas. Esto por las primeras 4 meses, el primer mes. Si lo tolera, lo podemos aumentar a una dosis de 9,5 miligramos cada 24 horas por el siguiente mes. Y si lo tolera, le podemos administrar el parche de 13,3 miligramos cada 24 horas, que es la dosis máxima recomendada para los pacientes adultos mayores. Ahora bien, si nos encontramos en el contexto de que el paciente tiene una clínica de moderada a severa o moderada a grave, podemos agregar los antagonistas de los receptores glutaminérgicos o receptores NMDA, que son medicamentos como la memantina. La memantina tenemos presentación de tabletas o de cápsulas de liberación extendida. Las cápsulas podemos iniciar con una dosis de 7 miligramos una vez al día por la primera semana. Si lo tolera, lo podemos aumentar a 14 miligramos una vez cada 24 horas. Y si lo tolera, podemos subir hasta 21 gramos diarios
Y la dosis máxima recomendada de la memantina de liberación, las cápsulas de liberación extendida es de hasta 28 miligramos una vez al día. Pero si lo encontramos como solución oral o tabletas, le podemos iniciar con una dosis de 5 miligramos diario por una semana. Y si lo tolera, lo aumentamos a 5 miligramos 2 veces al día. Aquí lo que podemos hacer también es llegar a una dosis objetivo de 10 miligramos 2 veces al día. También podemos utilizar presentaciones de memantina más donepezilo en un solo medicamento combinado. Aquí tenemos cápsulas con una dosis objetivo de 28 miligramos de memantina, de liberación extendida y de 10 miligramos de donepezilo una vez por la noche. Asimismo, pues ya están entrando también los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de Alzheimer, por ejemplo, el lecanemab. ¿Qué es el lecanemab? Para empezar, pues es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG1, va dirigido contra las protofibrillas solubles de betamiloide, que son los que forman las placas sendibles, como ya lo habíamos hablado un poquito previamente. El objetivo de este medicamento es reducir la carga de amiloide cerebral y por ende modificar el curso de la enfermedad, no solo tratar los síntomas. Entonces ya hablamos de el primer medicamento modificador del curso de la enfermedad. El mecanismo de acción pues es que se une selectivamente a las protofibrillas de beta-amiloide y promueve su eliminación por la microglia y reduce depósitos en el cerebro de esas placas amiloides. La evidencia clínica que tenemos, por ejemplo, hay una publicación en el New England del ensayo Clarity, se llama así básicamente porque tratan de darle un poco de claridad a la enfermedad de Alzheimer con un anticuerpo monoclonal. El estudio fue un estudio en fase 3 con alrededor de 1.800 pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase temprana. La intervención fue sencilla, fue administrar lecanemab intravenoso cada 2 semanas, comparado con placebo, esto durante un periodo de 18 meses, y en ese periodo de 18 meses, como podemos ver aquí, lecanemab demostró al menos que había menor cantidad de depósitos amiloides a las 18 semanas, como una medición objetivable, o más bien objetiva, de la del cambio del curso de la enfermedad. Asimismo, hicieron estudios cognitivos, como por ejemplo con el ADAS-Cog14, en el cual vieron que igual con lecanemab había una superioridad en ese score en comparación con placebo a las 18 semanas. Entonces podemos hablar de que sí, técnicamente, lecanemab puede ser un medicamento del futuro para tratar la enfermedad de Alzheimer y modificar su progresión. Que eso también lo hacen los medicamentos, eh, los inhibidores de la colinesterasa y los antagonistas glutaminérgicos, pero no al grado que lo logra el lecanemab. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Aquí tenemos algunas referencias que utilizamos para el video de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo y dejar su mensaje en la caja de comentarios. Pues nada, espero les haya gustado y un gran saludo hasta sus casitas. Chao, chao.